Rodrigo Parra, a quien veremos en pantalla en unos segundos. Señor Parra, ¿cómo está? ¿Qué tal, Fátima? ¿Cómo estás? Bien, a ver, en principio sí se tiene que reconocer que esto es respetable por la cantidad, o digamos por las personas que habían fallecido y que no se les había reconocido la causa de muerte, pero sin duda también es impactante el número, más de 180,000 fallecidos. ¿En qué posición esto nos pone respecto de la cantidad de fallecidos reconocidos en otros países también a nivel mundial? Bueno, eso nos coloca como país en el quinto lugar a nivel mundial después de Estados Unidos, Brasil, India y México. Y si lo medimos por tamaño poblacional, porque nosotros tenemos menos población que estos países, nos coloca lamentablemente en el primer lugar. En el primer lugar, por cada 100,000 habitantes es esta proyección. Correcto. De acuerdo. ¿Cuál es la cantidad, la proporción, por favor? No la tengo ahora en la mano, pero sí, como te mencionaba, sí, definitivamente estamos en el primer lugar, si lo medimos por tamaño poblacional. Ahora, dicen 0.55% de la cantidad total de habitantes del Perú, lo que es además dramático, por más que el número sea menos a 1%. Sí, efectivamente, bueno, ya se sabía a nivel mundial que las muertes por COVID son 2 o hasta 3 veces lo que están reportando la mayoría de países. Sí. Perú es uno de los poquísimos que está haciendo este sinceramiento en medio de la pandemia. Seguramente el resto de países lo harán al final, pero lo que estamos viendo ahora es un reflejo de lo que veremos en otros países. Definitivamente ya sabemos que Perú, por exceso de fallecidos, está entre los primeros lugares y eso no va a cambiar. Pero lamentablemente siempre hemos estado en esos lugares. Ahora, ahí tenemos un cuadro, señor Parra. Sería importante que nos explique, porque esto lo que revela es que finalmente bien se hacía tomando los números de SINADEF. Por favor, explíquenos la fuente, además, que es Financial Times, y digamos, qué es lo que se estaba haciendo mal, ¿no? Hay 7 criterios que ahora se van a manejar, pero explíquenos primero el cuadro, por favor. Correcto. La línea en verde son las muertes diarias que reportaba el MINSA como muertes confirmadas por COVID, mientras que la línea oscura, que está en la parte superior, son las muertes reportadas por SINADEF, por toda causa, y por ende el exceso de muertes que veíamos a diario, ¿no? Que es esta brecha que siempre comentábamos. Sí. Mientras que la línea o la curva rosada es el sinceramiento que se ha dado desde el día de ayer. Como verás, son casi idénticas, tienen casi el mismo comportamiento. Esto quiere decir de que lo que ya se presumía, que el exceso de muertes que veíamos en SINADEF era lo más cercano a la realidad, producto directo e indirecto del COVID, que es lo que estamos viendo ahora. Y me surgen varias preguntas, evidentemente. ¿Por qué estas cifras, las del SINADEF, coinciden con los reportes del MINSA solo para los momentos donde hay menos cantidad de fallecimientos? Pero también, ¿por qué la curva del sinceramiento, en cambio, es superior justo en los meses o días donde había menos fallecidos? Que es, digamos, ahí en noviembre, entre octubre, noviembre y diciembre. Es una muy buena pregunta. Sucede que, como bien lo has explicado, en los meses donde la pandemia, entre comillas, estuvo controlada, durante en noviembre, que estuvimos ya en un descenso de la primera ola, las muertes confirmadas por COVID se daban dentro del sistema de salud, dentro de la vigilancia epidemiológica, y por ende era más fácil, entre comillas, poder confirmar estas muertes. Ya cuando comienza la segunda ola, así como pasó con la primera, muchas de las muertes se daban fuera del sistema, en domicilios, y el rastreo o la confirmación de estas era casi imposible, ¿no? Entonces ya cruzando diferentes bases de datos y conocidos criterios que ahora han agregado, este cruce de información ha permitido terminar de pasar de sospechosas y probables estas muertes a confirmadas. De acuerdo, pero el sinceramiento en estos meses, entre octubre, noviembre y diciembre, llega a ser superior a las cifras que nos da SINADEF y el MINSA. ¿Por qué? En octubre, noviembre, sí, definitivamente. Hay todavía en estos meses donde MINSA reportaba 50, 60 fallecidos por día, donde todavía tenemos un exceso de muertes que todavía se produce fuera del sistema. Y este exceso lo veíamos en SINADEF también, y son las muertes que de alguna u otra forma los médicos en el parte médico indicaban de que eran sospechosos probables por COVID. Esto, ya cruzando las bases de datos, se termina por confirmar y agregar esta cifra. Pero entonces también estuvieron fuera del registro de SINADEF en algún momento en estos meses, ¿verdad? Porque
ahí están sobre la cifra más oscura, las del sinceramiento. Correcto, sí. Si te refieres a la curva en particular, a la rosada que está Sí. sobre esta, sí, estas estaban fuera del sistema de SINADEF y estas son los dos criterios que estaban fuera de MINSA, fuera de SINADEF, y son criterios que se están considerando como contacto estrecho con casos confirmados. Si un familiar fallece por COVID y alguien dentro del núcleo también fallece, también se está considerando por COVID y también por seguimiento epidemiológico. Esta base de datos que se ha manejado es una distinta a la que se tenía fuera de SINADEF y fuera del MINSA. En más de una oportunidad se habló de comisiones de la verdad para poder sincerar las cifras de fallecimientos o de fallecidos por COVID-19. Sin embargo, se ha adelantado, y esto es correcto precisarlo con este equipo técnico, el poder conocer de forma mucho más cercana la cantidad exacta de fallecimientos. Este trabajo, ¿qué tan acertado lo ve, digamos, para el momento, teniendo en consideración que continuamos incluso a la espera de una tercera ola, probablemente? Bueno, este sinceramiento, como bien se ve incluso en la gráfica, es una representación casi exacta del exceso de defunciones que produjo y sigue produciendo el COVID en nuestro país. Ahora, este modelo que se ha hecho, el ministerio justamente lo va a replicar y va a ser actualizado, o el objetivo es que sea actualizado diariamente. De cara a una tercera ola, nos va a permitir tener información en tiempo real y lo más acertada posible por regiones, provincias y distritos que entiendo permitirían al gobierno tener mejores estrategias en tiempo real. En cada uno. De acuerdo. Ahora, he tratado de ver el reporte del MINSA, no se ha actualizado todavía ni en la sala situacional, donde aún aparecían hasta hace un momento 69.342 fallecidos al 30 de mayo, y tampoco en la página, bueno, en el Twitter, ¿no?, donde siempre publican, no se han actualizado estos datos. Me imagino que será para el día de hoy. ¿Tendrán también la información disgregada en cada región, como usted dice, para afinar también los procedimientos en cada lugar del país? Sí, efectivamente, todavía no se ha publicado el reporte del MINSA ni tampoco el del CDC, que justamente ellos manejan la información de SINADEF, y se entendería que es justamente por este sinceramiento que están haciendo los arreglos respectivos para que de ahora en adelante la información sea acorde al nuevo modelo. Muy cortito, señor Parra, sabemos que la región donde más fallecidos hay es Lima, entiendo que después sigue Piura, pero por cada 100.000 habitantes, ¿tenemos el dato de la región más golpeada en el país? Sería primero Ica y luego Piura, si lo vemos por 100.000 habitantes. Ica, la ciudad de la ivermectina, además. Bueno, gracias, señor Parra, por su tiempo, por ayudarnos a ir entendiendo estos datos. Muchísimas gracias. Bien, vámonos ahora con ProDecide 2020.